A veces, el refugio que esperamos se convierte en nuestro tormento personal. Los lazos familiares no siempre significan protección, a menudo causan las heridas más profundas. Hola a todos, soy Elsie Mae y, a mis 82 años, he vivido una vida llena de historias, muchas de las cuales pueden parecer increíbles. Estoy aquí sentada en el porche de mi casa en el interior de Georgia, con mi rosario en la mano, escuchando el coro de los grillos en los viejos nogales. Antes de embarcarme en este nuevo capítulo, quiero compartir algo con todos vosotros. Solo tienes que suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, darle a me gusta a este video y dejar un comentario indicando tu ciudad natal, cuántos hijos o nietos tienes o un poco sobre ti. Estoy deseando leer vuestros comentarios y descubrir desde dónde estáis viendo el video. Volvamos a 1961, cuando yo era una niña de 12 años. Nací en una modesta granja en la zona rural de Georgia, enclavada en medio de colinas onduladas. Nuestra casa era una sencilla estructura de madera envejecida, con suelo de tierra batida, sin electricidad ni agua corriente. Usábamos un baño exterior en el patio. Para bañarnos, dependíamos del agua que sacábamos del arroyo cercano. Éramos una familia numerosa, mi padre, mi madre y 10 hijos. Yo era una de las más pequeñas. Mi padre cultivaba la tierra, plantaba algodón, cacahuetes y sandías. La mayor parte era para nuestro sustento. Cuando sobraba, lo vendía en el mercado local, que estaba a unos 5 kilómetros de nuestra casa. Íbamos a pie, cargando los productos en sacos sobre los hombros. Mi madre ganaba dinero cosiendo para las familias más acomodadas de la comunidad. Salía temprano, llevando un paquete de telas, y volvía tarde por la noche. A pesar de las dificultades, guardo algunos recuerdos entrañables de aquella época. Jugaba con mis hermanos menores a la sombra de los melocotoneros, hacía muñecas con tallos de maíz y cogía renacuajos en el arroyo. Nuestras comidas eran sencillas: gachas de maíz con col, frijoles con pan de maíz y, en raras ocasiones, un trozo de jamón curado, cuando teníamos suerte. Pero siempre teníamos qué comer, gracias al trabajo incansable de mis padres. Mi educación formal fue limitada. Asistía a una escuela improvisada en la iglesia cuando podía. Aprendí a leer, escribir y hacer cuentas básicas, pero tuve que dejarlo cuando cumplí 11 años para ayudar en casa. Cuidaba de mis hermanos pequeños, ayudaba en el campo y acompañaba a mi madre cuando cosía ropa. Todo cambió cuando mi padre falleció. Yo solo tenía 13 años. Contrajo neumonía mientras trabajaba en el campo. Murió rápidamente, en brazos de mi madre, con mi hermano mayor, Samuel, que entonces tenía 20 años, a su lado. Tras la muerte de mi padre, Samuel asumió el papel de cabeza de familia. Ya trabajaba como carpintero en la ciudad, ganando lo que podía, pero no era ni mucho menos suficiente para mantener a todos. Mi madre redobló sus esfuerzos, cosiendo desde el amanecer hasta el anochecer. Mis otros hermanos mayores, Robert, de 18 años, James, de 17, y Daniel, de 16, también tuvieron que buscar trabajo. La casa parecía vacía sin mi padre. Era un hombre severo, como muchos de su generación, pero nunca recurría al castigo físico. Había un sentimiento de respeto, ¿sabes?, con él cerca. La vida tenía un cierto ritmo cuando papá todavía estaba cerca, un orden predecible que mantenía nuestro mundo girando suavemente. Después de su muerte, todo empezó a desmoronarse. Daniel, mi hermano mayor, fue el primero en cambiar. Empezó a frecuentar los bares y olía a vino barato y humo viejo cuando llegaba tarde a casa. Descargaba sus frustraciones en todos,
especialmente en mamá. Ella, ya agobiada por el trabajo interminable de mantener nuestra pequeña granja, simplemente bajaba la mirada y absorbía los insultos. Creo que tenía miedo de provocarlo, de perder el poco apoyo económico que nos daba. La pesadilla comenzó poco después de mi 12º cumpleaños. Mamá estaba fuera, cuidando de la anciana señora Abernathy, que estaba en cama con fiebre. Yo compartía una pequeña habitación con mis 2 hermanas, Clara, de 14 años, y Bethany, de 13, junto con mi hermano pequeño, Samuel, de solo 6 años. Me desperté con una mano tapándome la boca. Era Daniel. El olor a vino impregnaba su aliento, pesado y sofocante. Sus ojos tenían un brillo inquietante que aún hoy perturba mis sueños. Si gritas, le hago daño a Samuel, me susurró al oído. Entonces sucedió. No voy a contar los detalles de la violación. Imagina a una niña de 12 años, confundida y aterrorizada, incapaz de comprender la violación de su inocencia. El dolor era inmenso, no solo físico, sino una herida profunda en lo más íntimo de mi ser. Cuando terminó, me susurró: «Esto queda entre nosotros. Si le dices una sola palabra a alguien, nadie te creerá y haré tu vida un infierno». A la mañana siguiente no pude mirar a mi madre cuando volvió. Estaba consumida por la vergüenza, el miedo y la confusión. Me aferré desesperadamente a la esperanza de que fuera una transgresión única, un desliz por estar borracho que no se repetiría. Me equivoqué. A la semana siguiente volvió a ocurrir. Y otra vez, siempre por la noche, siempre acompañados de la misma amenaza, siempre dejándome con el mismo dolor insoportable. Después de unos meses noté un cambio en Clara. Se volvió retraída, propensa a llorar de repente y con miedo a quedarse sola en casa. Un día la encontré frotando en secreto nuestras sábanas, tratando de quitar las manchas de sangre reveladoras. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible verdad. Yo no era el único que estaba sufriendo. Daniel también le estaba haciendo eso a ella. Reuní todo el valor que tenía e intenté confiar en mi madre. Fue después de una noche particularmente brutal. «Mamá», le susurré mientras la ayudaba a colgar la ropa. «Daniel me hace daño por las noches». Ella se detuvo, con la mirada fija en el horizonte lejano durante lo que pareció una eternidad. Luego se volvió hacia mí, con el rostro endurecido por años de sufrimiento. «Mejor tú que yo, hija. Los hombres son así. Aprende a soportarlo en silencio». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Mi propia madre lo sabía y decidió no hacer nada. Quizás fuera por miedo, quizás porque dependía de los escasos ingresos de Daniel, o quizás porque ella misma había pasado por horrores similares. Nunca lo sabré con certeza. El tiempo pasó y la situación solo empeoró. Cuando cumplí 13 años, mi segundo hermano mayor, Ethan, comenzó a imitar el comportamiento de Daniel. Debió de haber visto las acciones de Daniel y supuso que podía hacer lo mismo. Luego vino Gregory y, más tarde, el joven Paul. Cuando cumplí 14 años, ya había sido violada por 4 de mis hermanos mayores. Cada uno de ellos, al comenzar el abuso, pronunciaba la misma repugnante justificación: «Si ya lo estás haciendo con los demás, bien puedes hacerlo conmigo». Como si yo tuviera algo que decir, como si de alguna manera fuera culpable. Cuando gritaba o me resistía, me recibían con violencia, bofetadas, puñetazos, tirones de pelo. «Aprende a no quejarte», se burlaban. «Las mujeres deben ser calladas y obedientes». Mi cuerpo estaba cubierto de moretones, pero nadie preguntó nunca nada. En el colegio, cuando aún iba, inventaba mentiras elaboradas. Sospecho que la enfermera de la escuela sospechaba algo,
Pero en aquella época los servicios sociales rara vez intervenían en asuntos domésticos. La situación en casa empeoró. Marcus fue despedido de su trabajo en la fábrica debido a su creciente adicción al juego. Jason comenzó a traficar con drogas. Kyle fue arrestado por robo. Gregory se volvió adicto a los videojuegos. El peso de mantener a la familia recayó cada vez más sobre mi padre, cuya salud ya estaba debilitada por el agotador trabajo físico que realizaba. A los 15 años, buscaba refugio fuera de casa siempre que podía. Acompañaba a mi padre en sus visitas a los clientes, hacía recados para los vecinos, cualquier cosa para evitar estar presente cuando mis primos varones venían de visita. Pero no siempre era posible escapar. Con el paso del tiempo, los otros primos varones también comenzaron a visitarnos. Daniel, Leo, Christopher, uno por uno, como si tuvieran derecho, como si yo fuera un mero objeto para su satisfacción. Hasta el día de hoy, me cuesta comprender cómo personas, y más aún miembros de la familia, pudieron causar tanto trauma a una niña. Mis primas tampoco se salvaron. Olivia intentó huir una vez, pero la arrastraron de vuelta. Emily fue presionada para casarse a los 17 años con un hombre que le doblaba la edad, solo para escapar de ese ambiente tóxico. Cambió un infierno por otro, ya que su marido resultó ser igual de abusivo. Durante ese tiempo, busqué consuelo en la biblioteca local. No es que tuviera una fe profunda, no en medio del caos que se desarrollaba a mi alrededor, pero me ofrecía un refugio temporal. Nadie me tocaba dentro de esas paredes, nadie me hacía daño, me sentaba en el rincón más tranquilo y me quedaba allí hasta la hora de cerrar. La bibliotecaria, una mujer perspicaz llamada señora Eleanor, se dio cuenta de mi presencia habitual. Una tarde se acercó a mí. «Querida», me dijo amablemente, «me he dado cuenta de que estás aquí todos los días. ¿Va todo bien en casa?» Casi me desahogué, casi confesé toda la verdad, pero el miedo se apoderó de mí. Miedo a la venganza de mis primos si descubrían que había hablado. Así que simplemente sonreí tímidamente y le aseguré que todo estaba bien, que solo disfrutaba de la tranquilidad de la biblioteca. A los 16 años, mi existencia se había convertido en un ciclo implacable de miseria. Cada día era igual al anterior. Trabajo, sufrimiento, lágrimas clandestinas, oraciones desesperadas por un milagro que seguía siendo indescriptible. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi ciclo menstrual, que nunca había sido regular, se había detenido hacía más de 2 meses. Mi cuerpo estaba pasando por cambios. Mi vientre, normalmente delgado como resultado de la privación constante, comenzó a presentar una hinchazón sutil. Estaba embarazada. Y lo más angustiante, no podía identificar al padre. Podría haber sido cualquiera de mis 8 primos que me violaban regularmente. Intenté desesperadamente ocultarlo, vistiendo ropa holgada y apretando mi vientre con fuerza. Pero en el 5.º mes se hizo imposible ocultarlo. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta. «¡Tú!», gritó, dándome una bofetada que me tiró al suelo. «Te has prostituido, ¿verdad? Ahora vas a traer otra boca más a la familia». Intenté explicarle que no había sido mi elección, que mis propios primos eran los responsables, pero él se negó a escuchar. Quizás era más fácil culparme a mí que enfrentarse a la terrible verdad sobre los sobrinos que había criado. Cuando mis primos descubrieron la verdad, su reacción fue aún más violenta. Debe haber sido algún tipo de la ciudad. Ninguno de ellos reconoció sus actos. Delante de los demás fingieron repugnancia, indignación, como si no hubieran participado. Venían a mi cama en mitad de la noche,
depredadores invisibles en las sombras. Durante la espera, los malos tratos cesaron, o al menos eso creía yo. Quizás temían hacer daño al bebé que estaba por nacer, o quizás mi estado alterado ya no les resultaba atractivo. Sin embargo, los actos humillantes se intensificaron, como si tener un hijo fuera del matrimonio fuera el pecado más grave, a pesar de que yo era la víctima de las acciones viles de esa familia. Pasaron los meses mientras trabajaba incansablemente con el vientre hinchado, sobreviviendo con restos de comida desterrada a un rincón del suelo de la cocina, sin permiso para compartir una habitación. Sola, llena de miedo, una nueva vida florecía dentro de mí. Contra todo pronóstico, creció el afecto por este ser naciente, la única alma verdaderamente mía en este mundo. Oh, qué tormento recordar estos acontecimientos, pero debo compartir mi historia para que sepan que existen tales horrores, que el infierno puede habitar en casas aparentemente normales. Quizás mis experiencias animen a alguien que esté pasando por una prueba similar a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Al evocar las imágenes de aquella pequeña cabaña y de aquellas personas terribles, sé que habrá personas entre mi público, en muchas circunstancias diferentes, que escucharán y comprenderán mi situación. Algunas pueden estar en acogedores apartamentos en la ciudad, otros, como yo, en casas rústicas en el campo, cada uno con su historia única. Déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo, mientras una anciana comparte sus experiencias. Esto refuerza que no estoy sola al revelar mi vida. No se olviden de dar un me gusta. Cada me gusta es como un cálido abrazo que reconforta el corazón de esta anciana. Así fue como viví mis años de formación, una niña que merecía jugar, aprender e imaginar un futuro brillante, pero que, en cambio, quedó atrapada en una pesadilla perpetua en manos de aquellos a quienes se les confió mi cuidado. Poco sabía yo que lo peor estaba por venir. La llegada de ese niño inocente se vería empañada por una crueldad que, incluso décadas después, todavía me hace llorar. Era una vida normal en una granja de caballos en Kentucky a finales de la década de 1940. El aroma de la tierra recién labrada mezclado con el estiércol de los caballos llenaba el aire mientras llevaba agua del pozo a la casa de la granja. El jardín de mi madre era su orgullo y alegría, lleno de judías verdes, tomates y calabazas. Siempre decía, el estómago lleno hace feliz al corazón. Sin embargo, el cariño de mi madre y el amor de su marido no podían protegerme de la oscuridad que envolvía nuestras vidas. Todos los días eran una danza cuidadosamente orquestada en torno al humor de mi padrastro. Su aspecto rudo ocultaba un temperamento inestable y sus palabras solían estar llenas de veneno. La granja era su reino y nosotros éramos sus súbditos, prisioneros de sus caprichos. El granero de mi padre se convirtió en mi refugio. Su olor a tierra era un bálsamo para mi espíritu herido. Encontraba consuelo en la compañía de los gigantes gentiles que vivían allí, con sus narices suaves tocando mi mano mientras yo susurraba mis penas. Las noches eran un torbellino de agotamiento y ansiedad. Cuando el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras en los campos, mamá nos llamaba para cenar. La frugal comida solía ir acompañada de las duras críticas y las bromas crueles de papá. Me dolía el corazón por mamá, con los hombros encorvados por años de duro trabajo y turbulencias emocionales. Sin embargo, su amor por mí seguía inquebrantable, un faro de esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Mientras permanecía despierta por la noche,
escuchando el chirrido de los grillos y el lejano ulular de un búho, anhelaba una vida más allá de los límites de nuestra granja. Soñaba con un lugar donde reinara la bondad, donde la risa resonara por los pasillos y donde mi corazón pudiera finalmente encontrar la paz. Lo que no sabía era que mi pasado me perseguiría y me marcaría para siempre. La historia de la abuela Elnora. Cuando la granja se convirtió en una prisión, continuación, mi útero se hinchó, un calendario vivo que marcaba el avance de mi tormento. Esos últimos meses parecieron una prisión solitaria. Mis parientes actuaban como si yo fuera una plaga. Siempre era la última en llegar a la mesa para cenar, comiendo sobras y restos. Nadie aliviaba mi carga. Incluso con 8 meses de embarazo, acarreaba agua del pozo, fregaba la ropa hasta dejarla hecha jirones en la tabla de lavar y sudaba durante la cosecha. Era 1937. Observaba a otras jóvenes con los ojos brillantes por los sueños de pretendientes y grandes bailes, mientras yo cargaba no solo con un niño, sino con un secreto que me atormentaba como un hambre persistente. El único alivio que encontraba era en la pequeña iglesia del campo. Me escapaba antes del amanecer cuando todos aún estaban en la cama, o al final del día, alegando que tenía que recoger leña. Me sentaba en el banco de atrás y rezaba, aunque no sabía muy bien qué estaba pidiendo. Quizás la liberación, quizás solo el fin de la agonía, no importaba de qué forma. El reverendo Silas, que Dios lo bendiga, siempre me miraba con bondad comprensiva. Elnora, me dijo una vez, al encontrarme llorando después de un servicio religioso, sea lo que sea por lo que estés pasando, recuerda que el Señor no te ha abandonado, y yo tampoco. Ese día, casi lo confieso todo, las palabras estaban ahí, listas para salir, pero entonces recordé las amenazas de Caleb, el frío silencio de mi madre y el bebé que crecía dentro de mí, que dependería solo de mí. Tragué las lágrimas y la confesión, le di las gracias al reverendo por su compasión y volví a aquella casa de campo, mi infierno particular. Ese año, el invierno fue duro en las colinas de Tennessee. Las noches heladas eran aún más crueles debido a mi cama en el suelo de la cocina, con solo una manta fina entre mí y las frías tablas. Me dolía todo el cuerpo por el trabajo interminable y el peso que llevaba. Tenía los tobillos tan hinchados que apenas podía meter los pies en los zapatos gastados. Una noche fría, escuché una conversación que me dejó más helada que el viento del norte, que silbaba por las rendijas de las paredes de madera. Mis hermanos mayores, Caleb y Jesse, hablaban cerca del granero. Cuando nazca este niño, tenemos que deshacernos de él, dijo Caleb, con la voz embriagada por el alcohol ilegal. Si la gente descubre que ha tenido un hijo, empezarán a hacer preguntas, y si descubren lo que ha pasado aquí, podemos decir que nació muerto, concluyó Jesse. Lo enterramos en el bosque y listo. Apreté el vientre, tratando de proteger a mi hijo de sus crueles palabras. En ese momento, supe que haría cualquier cosa para proteger a ese pequeño ser humano. Era la única persona en este mundo que era realmente mía, la única que nunca me había causado dolor ni me había traicionado. El tiempo pasaba y yo intentaba desesperadamente elaborar un plan. ¿A dónde podía huir? No tenía dinero, ni documentos, ni nadie a quien recurrir. ¿Cómo podría sobrevivir en la carretera con un recién nacido? Debería suplicarle ayuda al reverendo, pero ¿y si mis hermanos se enteraban y llevaban a cabo su horrible plan antes de que pudiera escapar? Las paredes se estaban cerrando y mi vientre se estaba convirtiendo en una prisión. En secreto, comencé a guardar escasas provisiones. Un trozo de pan escondido aquí, algunas monedas escondidas allá, una muda de ropa extra escondida en otro lugar.
Me estaba preparando, aunque de manera inadecuada, para la inevitable llegada del bebé, el momento en que necesitaría desesperadamente protegerlo, a pesar de no tener ningún plan concreto. Mi abuela, sin embargo, parecía haber envejecido décadas en cuestión de semanas. El trabajo incansable, la pobreza extrema, la carga de su hijo rebelde, todo eso había agotado su vitalidad, incluso su empatía. Me veía como una extraña, no como la nieta que había criado. A menudo sostenía su rosario, murmurando invocaciones mientras lanzaba una mirada de repulsa y resignación a mi creciente vientre. «Darás a luz en el viejo gallinero cuando llegue el momento», me dijo fríamente una noche, mientras yo me retorcía de dolor en la parte baja del abdomen. «No voy a dejar sangre y suciedad dentro de esta casa». Sus palabras dolían como un golpe duro. ¿Dar a luz en el gallinero como un animal? ¿Así era como me valoraba? Pero yo estaba impotente, sin voz. Simplemente asentí con la cabeza, tragándome otra humillación. Los días pasaban lentamente y yo podía sentir que el momento se acercaba. El bebé dentro de mí se movía cada vez más como si estuviera impaciente por escapar de ese lugar. O tal vez sentía mi miedo, mi desesperación, y trataba de tranquilizarme a su manera. Una noche me desperté con un dolor diferente, más agudo, más profundo, como si mi cuerpo se estuviera desgarrando por dentro. Luché por ahogar mis gritos, para no llamar la atención. Con un esfuerzo enorme me levanté y me tambaleé hasta el patio. Un trozo de luna proyectaba una luz débil que apenas iluminaba el camino hasta el gallinero en ruinas. Las gallinas habían dejado de poner huevos hacía mucho tiempo y se las habían dado a un vecino para pagar deudas. El suelo era una mezcla compacta de tierra y excrementos viejos. El olor era horrible. Las paredes de madera podrida tenían agujeros que dejaban entrar la fría brisa otoñal. Allí, sola en la quietud de la noche, me preparé para traer a mi hijo al mundo. Los dolores se intensificaron, llegando en oleadas, cada vez más frecuentes. Mordí un trozo de tela para ahogar mis gritos. Mis manos se aferraban al suelo sucio, buscando algo a lo que agarrarme, mientras mi cuerpo pasaba por ese proceso primitivo y aterrador. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí, suspendida entre espasmos insoportables y momentos de agotamiento total. Probablemente horas. El cielo comenzaba a clarear cuando sentí un impulso irresistible de empujar. Sin nadie que me guiara, simplemente cedí a los instintos de mi cuerpo. Y entonces, en una explosión de agonía inimaginable seguida de un profundo alivio, mi bebé se deslizó al mundo, a ese gallinero inmundo, a una vida que yo no tenía condiciones de proteger. Era un niño, diminuto, pálido, cubierto por los fluidos del parto, y, lo más importante, estaba vivo. Emitió un débil llanto que me llenó de pánico. Si alguien lo oía... Con las manos temblorosas, corté el cordón umbilical con un trozo de cristal que había escondido semanas antes. Usé trozos de sábanas viejas que había guardado para limpiar su carita, su frágil cuerpo. Envolví a mi hijo en un chal raído que había escondido en el gallinero. «Shh, mi pequeño», le susurré, dándole un beso en la frente. «Mamá está aquí. Mamá te protegerá». Era una promesa vacía, dadas las circunstancias, pero en ese momento creía en ella con todas mis fuerzas. Los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo cuando oí pasos que se acercaban. Era mi abuela. Cargando un cubo con agua tibia y trapos viejos, Beatriz entró en la oscuridad. «¿Ya está?», preguntó con la mirada fija en el bebé que Marta sostenía en sus brazos. «Sí», respondió Marta instintivamente,
acercando a su hija hacia sí. «Es una niña». Se produjo un largo silencio mientras Beatrice examinaba a la niña. Por un breve instante, Marta creyó detectar un destello de algo parecido a la ternura en los ojos de su abuela, un breve reconocimiento de ese ser diminuto e inocente. Pero el momento pasó y la expresión de Beatriz se endureció una vez más. «Limpia este desastre. No voy a tolerar preguntas. Y asegúrate de que esta niña permanezca en silencio». Esas fueron las únicas palabras de Beatrice. Ningún consuelo, ningún cariño maternal por su bisnieta, solo instrucciones secas y el mismo desdén frío que siempre había caracterizado la relación entre ellas. Con un esfuerzo enorme, Marta fregó el cobertizo, con el cuerpo palpitando, aún débil y sangrando tras el difícil parto. Descansar era un lujo que no podía permitirse. Ahora tenía una vida preciosa que proteger. Limpió suavemente a su hija con agua tibia, quitándole la sangre y la suciedad. La bebé era tan pequeña, tan perfectamente formada, dedos increíblemente pequeños, cejas delicadas y labios que parecían un capullo de rosa. ¿Cómo podía algo tan puro surgir de tanta oscuridad? La bautizó allí mismo, rociando agua sobre su delicada frente. «Elara Dawn», susurró, eligiendo Dawn para simbolizar la nueva luz que su hija había traído a su sombría existencia, y Elara por su resonancia con la fuerza. En los días que siguieron, Marta vivió en un estado de alerta máxima. Elara permaneció escondida en el cobertizo durante el día, mientras Marta realizaba sus tareas. Salía a escondidas para amamantar, limpiar o simplemente sostener a su hija. Al anochecer, cuando la casa quedaba en silencio, llevaba a Elara con cuidado a la cocina, aprovechando esas horas de oscuridad para cuidarla adecuadamente. Fue simultáneamente el periodo más agonizante y más hermoso de su vida. Agonizante por el agotamiento implacable, el miedo constante y la dolorosa recuperación de su cuerpo. Hermoso por los momentos compartidos con su hija, el olor de un recién nacido, la mirada que parecía reconocer la de Marta, la manita que le agarraba el dedo con una fuerza sorprendente. Esta precaria situación se prolongó durante casi 3 meses. 3 meses de engaños, excusas poco convincentes para justificar sus ausencias y oraciones desesperadas para que Elara no llorara en el momento menos oportuno. 3 meses viviendo con un miedo que nunca disminuía, un compañero constante en cada respiración que tomaba. Beatrice lo sabía, por supuesto. Marta no sabía si se lo había contado a los tíos de Marta o si simplemente había optado por ignorar la situación. De vez en cuando nadie miraba, Beatriz dejaba un trozo extra de pan cerca del plato de Marta o un poco más de sopa. Pequeños gestos que no expiaban su complicidad, pero que Marta recibía con profunda gratitud en esos momentos desesperados. El anciano señor Abernathy, el farmacéutico del pueblo, también notó un cambio. Marta ya no iba a su tienda a comprar medicinas, sino que solo utilizaba remedios caseros. «¿Marta?», le preguntó una tarde, con el ceño fruncido por la preocupación. «Recuerda que siempre hay ayuda a la que se puede recurrir». Sus palabras permanecieron en su mente como una semilla plantada, pero aún no lista para florecer. Ayuda. ¿Existía un lugar así? Un lugar donde ella y Elara pudieran estar a salvo mientras esos pensamientos echaban raíces. El tormento se reavivó en mi mente en el instante en que mi cuerpo se recuperó del parto. Mis tíos reanudaron sus visitas indeseadas como si nada hubiera cambiado, como si yo no hubiera dado a luz a un niño, como si sus acciones no hubieran dado origen a esta vida oculta.
Las mismas manos que podrían haber sido una presencia amorosa para la joven Eleanor eran las que me infligían dolor noche tras noche. Las mismas voces que podrían susurrar cariño a una sobrina, en cambio, escupían palabras venenosas y amenazas en mis oídos. Era una paradoja grotesca que mi joven mente luchaba por comprender. Con cada violación, crecía en mí la certeza de que tenía que huir, no solo por mí misma, ya casi me había resignado a mi destino, sino por mi hija. ¿Qué futuro le esperaba? ¿Continuaría ese ciclo de horror? No, no podía permitirlo. La muerte era preferible. Empecé a planear meticulosamente nuestra huida. Guardé en secreto cada centavo que pude sin levantar sospechas. Escondí pequeñas porciones de comida que podía llevar. Reuní algunas ropas de bebé hechas con retazos escondidos, pero el destino, que rara vez me había favorecido, eligió ese momento para asestar otro golpe devastador que alteraría irrevocablemente mi vida y me llevaría a las profundidades de la desesperación. Era una sofocante tarde de agosto. Había dejado a Eleanor acurrucada en el establo, cuidadosamente escondida entre heno fresco que cambiaba a diario y unos trapos viejos que le servían de manta improvisada. Estaba en el huerto, recogiendo manzanas con mis primos más pequeños, cuando un grito agudo resonó en dirección a la casa. Mi corazón se detuvo. Antes incluso de soltar la cesta y correr, supe lo que había pasado. Alguien había descubierto a mi hija, mi secreto, mi preciosa niña, mi razón de vivir. Estaba al descubierto. Al llegar sin aliento al patio, fui testigo de una escena que quedó grabada para siempre en mi memoria. Gregory sostenía a mi pequeña Eleanor por el tobillo como si fuera una muñeca desechada. Ella lloraba histéricamente, con la carita roja de angustia. «¿Así que esto es lo que estabas escondiendo, deshonra?», rugió, sacudiendo a la bebé con una violencia que me hizo temer por sus delicados huesos. «¿De verdad diste a luz a este error y te atreviste a ocultarlo?». «Por favor», supliqué, extendiendo la mano hacia mi hija. «Por favor, déjame cogerla, le estás haciendo daño». Gregory sonrió con desdén, esa sonrisa fría que conocía tan bien, precursora de algo terrible. ¿De verdad creías que podías ocultar esto, que podías criar a esta abominación delante de nuestras narices? Los otros primos comenzaron a llegar, atraídos por el alboroto. Mi tía apareció en la entrada de la casa con una expresión impenetrable. «Tía», supliqué, frenético, «por favor, ayúdame. Es tu nieta». Ella solo miró al suelo, a sus propias manos, a cualquier lugar menos a mí y al bebé que lloraba. Su silencio era la respuesta que esperaba, pero, aún así, me atravesó como una navaja. Gregory le entregó el bebé a Theodore, que lo envolvió con el mismo desdén, la misma crueldad. «Acabemos con esto ahora», declaró. «Deberíamos haberlo hecho cuando nació». «¡No!», grité, lanzándome hacia adelante para agarrar a mi hija. Philip y Arthur me interceptaron y me sujetaron con tanta fuerza que me quedaron moretones durante semanas. «Por favor, hagan lo que quieran conmigo, pero no le hagan daño. Es solo un bebé». «Espera, Silas, por favor». Mis súplicas fueron inútiles mientras veía a Silas alejarse con la pequeña Lily en brazos, desapareciendo por el polvoriento sendero que conducía a la carretera que llevaba a la ciudad. Entonces Marta, con el rostro convertido en una grotesca máscara de animosidad, se enfrentó a mí. «Nunca volverás a ver a esa niña», susurró con voz venenosa. «Y si dices una sola palabra sobre esto, una sola palabra a alguien, haré que te arrepientas de haber nacido». Me soltaron y caí al suelo seco, devastado por un dolor que parecía que me arrancaban el alma. Mi hija, mi dulce Lily,
¿Robada? ¿A dónde? ¿A qué destino? Esa noche, tumbado en el catre destartalado que era mi mundo, el vacío donde mi hija había pasado 6 preciosos meses era un dolor físico. Hice una promesa, que se fastidiara mi propia seguridad, olvidar las amenazas y los riesgos. Tenía que descubrir a dónde habían llevado a mi hija. Necesitaba saber si estaba viva, si estaba a salvo y, de alguna manera, contra todo pronóstico, traerla de vuelta y escapar de esa pesadilla. No sabía que mis parientes tenían sus propios planes para mí, maquinaciones que no me dejaron tiempo para buscar a mi hija, planes que casi me robaron la vida, pero que acabaron llevándome al único lugar donde podía buscar venganza. En aquella época, a finales de los años 70, el secuestro de niños no se tomaba en serio. Cuando desaparecían niños, las autoridades locales sospechaban más de una fuga que de un acto criminal. No existían bases de datos ni alertas Amber para localizar rápidamente a los niños desaparecidos. Si una familia tenía dinero, podía contratar a un investigador privado, pero, para la mayoría como yo, era un camino solitario. Los días posteriores a la desaparición de Lily fueron los más oscuros que he vivido. Cada mañana me recibía ese dolor específico y agonizante de una madre separada de su hija, una sensación corporal de vacío, como si me hubieran arrancado una parte vital. Mi cuerpo aún dolía, un recordatorio constante de que mi hija no estaba allí. No me dieron ningún respiro. Al amanecer volvía a mi puesto, fregando el suelo, cargando ropa sucia, cuidando el fuego para cocinar. Nadie mencionaba a Lily. Era como si nunca hubiera existido, como si esos 6 meses de amor robado hubieran sido una fantasía. Pero mi cuerpo lo sabía, mi corazón destrozado lo sabía. En las semanas siguientes, intenté descubrir alguna pista sobre el paradero de mi hija. Pregunté sutilmente a las pocas personas con las que me crucé, un repartidor de pan, un vendedor ambulante de ropa. ¿Has oído hablar de alguna niña que haya aparecido por aquí? Quizás abandonada en el orfanato o con una buena familia. Nadie sabía nada. O mejor dicho, nadie estaba dispuesto a hablar. Marta, siempre vigilante, se dio cuenta de mis intentos. Una noche me acorraló a solas en el baño. «Ríndete», me espetó. «Hace mucho que se fue, y si sigues buscándola, acabarás yendo tras ella». Esa palabra, ella, me dio un destello de esperanza. Ella. Entonces mi hija estaba viva. Ella todavía estaba viva. Ese pequeño consuelo era todo a lo que Maya podía aferrarse cuando se la llevaron. Era 1988 y acababa de cumplir 16 años. Ya no era la niña tímida que lo aguantaba todo en silencio. La breve experiencia de la maternidad le había infundido un nuevo valor. Todos los días planeaba meticulosamente su fuga y su determinación se fortalecía con cada momento que pasaba. La vida, dentro de los límites de su casa, seguía siendo una terrible prueba. Los malos tratos persistían, aparentemente intensificándose a medida que su padrastro y sus hijos buscaban castigarla por sus intentos de ocultar al niño. La violencia física aumentaba. Cualquier error trivial, arroz mal cocido, ropa mal doblada, se convertía en pretexto para bofetadas, tirones de pelo y empujones. Su madre, debilitada por años de trabajo duro y alimentación inadecuada, estaba en estado de deterioro. Una tos seca y persistente emanaba del fondo de su pecho. Frágil y con aspecto mucho más viejo que su edad, no ofrecía consuelo ni protección a su hija, que sufría tanto bajo el mismo techo. Una mañana, Maya se despertó con náuseas violentas. Su estómago rechazaba incluso el agua. Al principio,
descartó la posibilidad de haber comido algo en mal estado, pero a medida que los mismos síntomas se repetían día tras día, un miedo terrible se apoderó de ella. Estaba embarazada de nuevo. La constatación la golpeó con la fuerza de una campana fúnebre. No podría soportar otro ciclo de humillación, agonía, un parto inhumano, seguido de la inevitable pérdida de su hijo. La muerte parecía preferible. Esa noche lloró hasta que se le secaron los ojos, acurrucada en su pequeña cama, abrazando su abdomen aún liso, donde otra vida inocente había comenzado, condenada a nacer en un mundo de tormento. «Perdóname», susurró a la vida malformada dentro de ella, «por traerte a este lugar miserable». Al día siguiente, reuniendo valor, buscó al pastor Elijah en la misión local. Con su padrastro y sus hijos fuera trabajando y su madre descansando, agotada por la fiebre, Maya aprovechó la oportunidad. Encontró al pastor cuidando el pequeño huerto junto a la casa de la misión. Al verla, sus ojos cansados se iluminaron. «Maya, querida, ¿cuánto tiempo?» Estaba preocupado. Incapaz de contenerse, rompió a llorar entre sus queridas plantas de frijoles. Entre sollozos, le contó su historia, o al menos una versión cuidadosamente censurada de ella. Habló del abuso, del embarazo anterior, del bebé que nació y se lo quitaron. Le contó sobre la nueva vida que crecía dentro de ella y la desesperación abrumadora, el miedo a repetir la pesadilla. Omitía la identidad de sus agresores. Incluso allí, oprimida y perturbada, el miedo a las amenazas de su padrastro superaba su necesidad de revelarlo todo. El pastor Elijah la escuchó pacientemente, con el rostro marcado reflejando su dolor. Cuando ella terminó, le tomó las manos entre las suyas. «Niña», le dijo con la voz quebrada por la emoción, «lo que te han hecho es un pecado grave ante los ojos de Dios y de la humanidad. Tienes que salir de esa casa inmediatamente. Puedo ayudarte a encontrar un lugar seguro». Hizo una pausa y la miró con profunda preocupación. «Hay lugares que ofrecen refugio a chicas en tu situación. Conozco a gente que puede ayudarte a llegar allí». Era todo lo que ansiaba oír, todo lo que mi alma deseaba, una mano tendida, una promesa de refugio. Sin embargo, el recuerdo de la mirada gris acero de Víctor, sus aterradoras declaraciones y la brutalidad que demostraba con tanta facilidad inundaron mi mente. Si descubría mi transgresión, si sabía que había confiado en alguien, descargaría su ira sobre mí y sobre mi nuevo benefactor. «Tengo que pensarlo», respondí, secándome las lágrimas que ardían en mis ojos. «Temo las consecuencias de desafiarlos, de intentar huir». «Vuelve mañana», insistió la amable mujer, con urgencia en su voz. «Prométeme que volverás y pensaremos en una estrategia». Se lo prometí sinceramente, con la intención de volver al día siguiente, aceptar la ayuda que me ofrecían y liberarme por fin de aquel infierno personal. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes para mi vida. Al volver a entrar en el apartamento en ruinas, descubrí que mi abuela estaba despierta, atormentada por una tos violenta que dejaba manchas rojas en un pañuelo raído. Su estado parecía aún más grave que por la mañana. Tenía la tez amarillenta y los ojos hundidos y profundamente sombreados. A pesar de todo, no pude contener una punzada de pena. Preparé una mezcla de hierbas recogidas en el terreno baldío cercano, lo único que parecía un remedio disponible, y, con cuidado, la ayudé a beber el líquido humeante. En ese fugaz momento, mientras acunaba a la frágil mujer que en otro tiempo había poseído una fuerza inmensa, me invadió el deseo de revelar mi secreto, de confesarle mi embarazo y mis desesperados planes de fuga.
Quizás, ante la innegable proximidad de la muerte, despertaría en ella algún instinto maternal adormecido, algún tardío deseo de protegerme. Abuela, comencé, con la voz ligeramente temblorosa, estoy embarazada de otro hijo. Me miró fijamente, con la respiración entrecortada que hacía que su pecho se agitara irregularmente. Por un instante, creí detectar un destello de tristeza, tal vez incluso remordimiento, en sus ojos cansados, pero cuando finalmente habló, su tono permaneció inalterable, frío y distante. Víctor dijo que no permitirán que llegues a término esta vez, afirmó secamente. No quiere pasar por la misma humillación, quiere encargarse de ello antes. Sus palabras clavaron un cuchillo helado en mi corazón. No solo iban a quitarme a mi hijo después de nacer, sino que planeaban impedir su concepción. No podía imaginar los detalles, pero, conociendo la naturaleza despiadada de mi primo, podía imaginar fácilmente los horrores que podría infligir. Tengo que salir de aquí, susurré, más para mí mismo que para ella. Mi abuela simplemente cerró los ojos, como si estuviera demasiado agotada para prolongar la conversación. Tras un largo silencio, habló sin volver a abrirlos. Vete, siempre has sido el más resistente de todos nosotros. Me quedé atónito. Era lo más parecido al afecto o la aprobación que me había mostrado en años. Quizás la sombra de la muerte estaba ablandando su corazón endurecido, o quizás era solo el delirio de la fiebre. Independientemente de ello, esas palabras me llenaron de una determinación renovada para las pruebas que estaban por venir. Esa noche, mientras preparaba la cena, mis primos se reunieron alrededor de la mesa. Víctor y Anthony estaban enfrascados en una conversación en voz baja, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando, lo que me ponía nervioso. Los demás comían en silencio, agotados por el trabajo. Mi abuela permanecía en la cama, incapaz de levantarse para la cena. Servía a todos como de costumbre, dejando mi plato para el final, lleno con las porciones que sobraron. Pero esta vez no pude comer. Algo en la forma en que Víctor sonrió cuando puse el plato delante de mí despertó una sospecha aterradora. ¿No tienes hambre?, me preguntó, fingiendo una preocupación que era una parodia grotesca del cuidado genuino. Come, necesitas alimentarte, dada tu condición. Entonces lo sabía. Estaba al tanto del embarazo. ¿Cómo? No estaba segura. Quizás había notado las náuseas matutinas o quizás mi abuela, su mente, nublada por la enfermedad, había revelado inadvertidamente nuestra conversación secreta. No tengo hambre, murmuré, empujando la cena a un lado. Voy a ver a Evelyn. Entré en la habitación oscura donde Evelyn estaba descansando y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde del catre donde ella descansaba, con la respiración superficial y dificultosa. No se movió cuando entré. En ese momento percibí la alegría que emanaba de la sala común, la alegría inconfundible de un conspirador exitoso, y en ese instante la verdad se cristalizó. El guiso que me habían ofrecido, mi guiso, estaba mezclado con algo vil, una dosis letal. Probablemente el mismo veneno que se usaba para los roedores que infestaban los graneros. Querían deshacerse de mí y del bebé que llevaba en mi vientre. Una oleada de repugnancia se apoderó de mí, pero no era el mareo matutino habitual. Era un miedo primitivo e intenso. Si hubiera consumido aquella comida ajena a la traición, no había tiempo que perder. No podía esperar hasta la mañana siguiente para pedir consejo al padre Thomas y planear meticulosamente una fuga. Tenía que abandonar aquella casa esa misma noche, o el amanecer me encontraría sin vida. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, salvo por los ronquidos estruendosos de Bartholomew
y la respiración más suave de los demás. Silenciosamente me levanté de mi improvisada cama en la despensa. Mi plan estaba grabado en mi mente. Recuperaría las pocas monedas que había escondido bajo el roble, una pequeña bolsa con ropa, y desaparecería sin mirar atrás. Pero primero tenía que visitar a Evelyn una vez más. No podía abandonarla sin despedirme, a pesar de nuestro turbulento pasado. Ella dormía, su respiración aún más entrecortada que antes, como una vela titilando en sus últimos momentos. «Adiós, Evelyn», susurré, tocando suavemente su frente febril. «Que la gracia te acompañe». No hubo respuesta, solo un ligero parpadeo. Era suficiente. Salí de la habitación, cogí mis pocas pertenencias y me escabullí hacia la puerta principal. Pero entonces oí un crujido en el suelo detrás de mí, un suspiro ahogado. Me volví y vi a Bartholomew allí de pie, con los ojos brillando maliciosamente en la oscuridad. «¿Huyendo, Pomiña?», dijo con la voz embriagada por la cerveza que había consumido antes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Apreté el paquete contra mí como si la tela áspera pudiera ofrecerme protección. Fui a buscar agua a la fuente, balbuceé, con la voz temblorosa delatando mi terror. «¿Con tus cosas en mitad de la noche?». Se rió, un sonido escalofriante que me heló la sangre. «No lo creo. Sospecho que estás intentando huir y eso no puedo permitirlo». Avanzó con los dedos extendidos como garras. El instinto se apoderó de mí. Me giré y me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando salí corriendo al patio, huyendo hacia la calle principal. Oí a Bartholomew gritar furioso detrás de mí, sus amenazas resonando en la oscuridad. Corrí como nunca antes, movido por el puro terror y la certeza de que ser capturado significaba el olvido. Mis pies descalzos golpeaban con fuerza el duro suelo de la carretera, doliéndome con las piedras puntiagudas y los escombros esparcidos. La oscuridad era casi total, con solo la luna menguante sirviendo de guía para mi desesperada huida. Los pasos resonantes del guardia Gregor y sus gritos enfurecidos se hacían más débiles a cada paso. Corrí hasta que mis pulmones gritaron por aire, mis piernas ardían por el cansancio. Cuando finalmente me derrumbé contra un poste de cerca desgastado al borde de la carretera, el silencio me envolvió. Lo había conseguido, me había liberado, pero la libertad era un consuelo frío cuando la ciudad más cercana estaba a un día de camino. Volver al santuario del anciano Silas era impensable. Gregor sin duda estaría buscándome, tal vez incitando a los otros acólitos a unirse a la persecución. Decidí seguir la carretera hacia la ciudad lejana. Era mi única opción. Caminé toda la noche, deteniéndome solo cuando mis piernas amenazaban con ceder. Cuando las primeras luces pintaron el horizonte, llegué a las afueras de Oak Haven. Era un lugar pequeño, pero para alguien acostumbrado a los asentamientos aislados parecía opresivo. Las calles empedradas, los edificios apretujados y la multitud de gente que se dirigía al trabajo me llenaron de aprensión e inquietud. No conocía a nadie allí. No tenía refugio y apenas comida. Las pocas monedas que había conseguido esconder apenas alcanzaban para comprar un trozo de pan. Un dolor agudo y desconocido me atravesó el abdomen, diferente de las náuseas matutinas habituales. Al mirar hacia abajo, vi una mancha oscura extendiéndose por mi túnica raída. Era sangre, diferente a todo lo que había visto antes. El horror se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba pasando. Estaba perdiendo al bebé. Quizás era el estrés de la huida, los efectos persistentes de las hierbas contaminadas que me habían dado para comer o simplemente porque esa vida frágil
como tantas otras antes que ella, no estaba destinada a este mundo cruel. Me sumergí en un callejón tranquilo, llorando en silencio, por el dolor físico, sí, pero sobre todo por la pérdida de otro hijo que nunca tendría, por la vida que había dejado atrás, por brutal que fuera, y por la terrible incertidumbre del futuro que me esperaba. Encogida en ese callejón de Oak Haven, sangrando la vida que llevaba dentro, vi una clínica al otro lado de la calle. No era la humilde cabaña de curación con la que estaba familiarizada. Era un establecimiento más grande e imponente que irradiaba una sensación instintiva de refugio. Reuniendo mis fuerzas, crucé la calle tambaleándome, tropezando al caminar. Subí los pocos escalones hasta la entrada y empujé la pesada puerta de roble. La sala de espera era fresca y silenciosa, iluminada por la suave luz de las lámparas y la conversación apagada de las enfermeras. Avancé vacilante hacia la recepción, al fondo de la sala. La recepcionista parecía estar a kilómetros de distancia, en mi estado debilitado. Seguí avanzando, guiado por una mano invisible. Al llegar a la recepción, mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas, agarrándome al mostrador para apoyarme. El dolor era insoportable y sentí la sangre caliente correr por mis piernas, manchando el suelo de linóleo. «Ayúdenme», grité, sin saber si me dirigía al médico, al santo patrón cuya imagen colgaba de la pared, o simplemente a cualquiera que pudiera oír mi súplica. «Por favor, ayúdenme». Y entonces una misericordiosa oscuridad se apoderó de mí. La promesa del olvido se alzaba ante mí, ofreciéndome el fin del tormento. Lo último que Clara registró fue una figura corriendo hacia ella. Un hombre con el impecable uniforme de un paramédico, el rostro una máscara de preocupación y urgencia. «Socorro. Por fin», pensó vagamente, mientras la oscuridad la envolvía. Quizás el rescate había llegado a tiempo, un salvador apareciendo en el último momento. Cuando Clara recuperó la conciencia, el entorno le resultaba desconocido. Fuertes luces fluorescentes iluminaban paredes estériles y sábanas blancas e impecables envolvían su cuerpo dolorido. Por un momento de desorientación, imaginó que había sido transportada a un reino sobrenatural, un contraste gritante con la miseria que conocía como hogar. Sin embargo, el dolor persistente era demasiado intenso para ser el paraíso. Al intentar levantarse, una mano suave pero firme le presionó el hombro hacia abajo. Era el mismo paramédico que había visto antes de perder el conocimiento, un hombre de rostro bondadoso y ojos cansados. «Tranquila, señorita», le dijo con voz baja y tranquilizadora. «Ha perdido mucha sangre». Fragmentos de memoria volvieron a su mente. La huida desesperada bajo el manto de la noche, el ataque en el callejón, el dolor lancinante y luego la terrible constatación, el bebé. Instintivamente sus manos se llevaron al abdomen, ahora sorprendentemente vacío y palpitante. «¿El bebé?», susurró, presa del miedo. La expresión del paramédico se suavizó con tristeza. Sacudió la cabeza lentamente. «Lo siento, señorita. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero era demasiado tarde. El trauma ha sido demasiado grande». Clara cerró los ojos y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Otro hijo perdido, otra vida extinguida antes incluso de comenzar, una víctima de su miserable existencia. Una parte de ella sintió un sentimiento distorsionado de alivio. Ese niño se ahorraría los horrores que ella había soportado, nunca se vería obligado a respirar el aire tóxico de su vida. Pero otra parte de ella lloraba por lo que podría haber sido, por los sueños que nunca se harían realidad.
permaneció en la improvisada enfermería del cuartel de bomberos durante casi 2 semanas. Más tarde supo que fue el paramédico Miller quien la encontró e inmediatamente alertó al médico de guardia. El diagnóstico: un aborto espontáneo, casi con toda seguridad causado por un shock severo y un trauma físico. Su cuerpo estaba débil, delgado y cubierto de heridas antiguas y recientes, un testimonio silencioso de la vida de la que intentaba escapar desesperadamente. Los paramédicos la trataron con una ternura que ella nunca había conocido, trayéndole comida nutritiva, limpiando sus heridas y proporcionándole ropa limpia. Más importante aún, le ofrecieron comprensión silenciosa, absteniéndose de hacer preguntas que ella estaba demasiado conmocionada para responder. Solo cuando sus fuerzas comenzaron a volver, Miller se sentó junto a su cama con voz amable y paciente. ¿Quieres contarnos qué pasó, Clara? ¿Quién te hizo esto? Las palabras brotaron de su boca, un torrente liberado tras años de sequía. Contó los años de sufrimiento, los abusos implacables, el peso abrumador de la desesperación. Habló hasta quedarse ronca, cada palabra una purga del veneno que envenenaba su alma. Miller escuchaba en silencio, sosteniendo suavemente su mano, sus ojos reflejando el dolor de su historia. Cuando finalmente se cayó, agotada y vacía, él hizo algo que nadie había hecho nunca. La envolvió en un abrazo cálido y paternal, un abrazo que transmitía más consuelo que cualquier palabra pudiera expresar. «Ahora estás a salvo, Clara», le susurró él. «Nadie volverá a hacerte daño». Y, por primera vez en su vida, Clara se atrevió a creerlo. Por primera vez, sintió un destello de confianza dentro de sí misma. En los días siguientes, hubo que tomar decisiones importantes. El capitán de los bomberos, un veterano llamado Johnson, se acercó a ella con tranquila autoridad. La señora Eleanor se me acercó con una propuesta sobre mi futuro. «Podemos ayudarte a conseguir un trabajo en la ciudad, tal vez como cuidadora en una casa respetable», sugirió con una cálida sonrisa. «O si lo prefieres, eres bienvenida a quedarte aquí con nosotros, contribuyendo a las tareas diarias de la fundación mientras recuperas por completo tus fuerzas». La simple idea de abandonar este refugio seguro y enfrentarme al mundo exterior, donde la familia de mi padrastro podría localizarme, me daba escalofríos. «¿Puedo quedarme?», supliqué con voz casi inaudible. «Estoy dispuesta a realizar cualquier tarea, por muy dura que sea. Simplemente no puedo volver allí». La directora respondió con un gesto amable de comprensión. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la curación». Así comenzó mi nueva vida en el hogar Willow Creek para niños desajustados, situado en la tranquila ciudad de Havenwood. Al principio, mis tareas eran sencillas. Ayudaba en la cocina, lavaba la ropa y fregaba el suelo, tareas no muy diferentes de las que realizaba en casa, pero llevadas a cabo en un ambiente de serenidad y reverencia, lo que cambió radicalmente la experiencia. Poco a poco empecé a confiar en los demás residentes. Éramos una docena en total, de diferentes orígenes y edades. Algunos habían llegado muy jóvenes, llevados por las circunstancias. Otros habían buscado refugio más tarde en la vida, tras reveses personales o desengaños amorosos. Todos me trataban con amabilidad y estima. Aunque solo era una ayudante, no una residente oficial ni nada más, adquirí un conocimiento considerable durante aquellos primeros meses. Mejoré mis habilidades de lectura y escritura y comprendí conceptos matemáticos más complejos. La señora Abigail, que había sido educadora antes de llegar a Willow Creek, dedicaba
1 hora todas las tardes a darme clases. Otros residentes compartían sus habilidades especializadas. La señora Iris transmitía su sabiduría sobre las propiedades medicinales de las hierbas que cultivaba en el jardín. La señora Clara me enseñó el arte de la repostería. La señora Beatriz me enseñó a bordar. Sin embargo, las lecciones más valiosas no las aprendí en los libros ni con las habilidades prácticas, sino con el ejemplo diario de estas mujeres que dedicaron sus vidas a servir a los demás, que descubrieron la alegría en las cosas sencillas y que vivían con un propósito y paz interior. Aproximadamente 6 meses después de mi llegada, recibí una información que me costó asimilar. La señora Eleanor me llamó al pequeño salón donde la directora recibía a los visitantes. Allí estaba un hombre al que reconocí vagamente, el carnicero que de vez en cuando iba a la tienda de mi padrastro. «Su padrastro ha fallecido, señorita», anunció, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Ocurrió hace casi un mes». «Un trágico accidente», explicaron. Me quedé allí, sin saber qué sentir. Mi padrastro, que había tolerado mi sufrimiento durante tantos años, que había decidido ignorar los abusos que su propia familia me infligía, estaba muerto. Debo lamentarlo, sentir alivio, ira, perdón. Sus hijos la están buscando, continuó el hombre, ajeno a mi torbellino interior. Dicen que huyó con su dinero y quieren que vuelva a casa. Una ola de terror se apoderó de mí. Así que no habían renunciado a perseguirme. Me estaban buscando, probablemente para terminar lo que habían empezado. «No va a volver», declaró la señora Abigail con firmeza, rodeándome los hombros con un brazo protector. «Le agradecemos la información, pero Gwendolyn está a salvo aquí con nosotros». El hombre se encogió de hombros, como si no fuera asunto suyo. Tras su marcha, me derrumbé llorando en los brazos de la señora Abigail, no por la muerte de mi padrastro, me di cuenta, sino por el miedo que aún me dominaba, por el fantasma de sus hijos que parecía acecharme incluso dentro de aquel santuario. «No pueden entrar aquí», me tranquilizó ella. «No permitiremos que se la lleven de vuelta». Esa noche, tumbada en la cama, no pude evitar preguntarme si algún día sería realmente libre. Confinada entre las austeras paredes de mi nueva y diminuta habitación, mis pensamientos vagaban sin cesar hacia la figura paterna. Luché contra el resentimiento por sus fallos a la hora de protegerme, por su negligencia al permitir que aquellas atrocidades ocurrieran ante sus ojos. Sin embargo, al mismo tiempo, lo veía como una víctima de su propia existencia, atrapado en un ciclo de dificultades, en un sistema que valoraba muy poco su papel como cuidador y en los demonios personales con los que luchaba en silencio. Fue allí, en el silencio, donde empecé a sentir compasión por él, un sentimiento que antes me resultaba extraño. Esta recién descubierta simpatía no era una absolución de sus errores, sino un camino para liberarme de la carga de la animadversión. Con el paso de las estaciones, me sumergí en la vida del instituto aislado, encontrando un sentimiento de pertenencia dentro de esa hermandad de mujeres. Aunque los ecos del trauma pasado aún persistían, su intensidad disminuyó con el tiempo. Cada día traía nuevas percepciones, no solo sobre la rutina de la vida cotidiana, sino sobre las profundidades de mi propio ser, una prueba de la resiliencia que me llevó a través del abismo. Entonces, en los últimos días de ese año transformador, un acontecimiento imprevisto cambió mi rumbo una vez más. Mientras ayudaba a catalogar la modesta biblioteca del instituto, me topé con un volumen que mostraba retratos de niños huérfanos,
abrazados con ternura por familias adoptivas a través de la red del instituto. Me quedé perdida en esas fotografías durante horas, deseando en silencio que mi hija estuviera entre ellos. Imaginándola en un entorno amoroso, una oleada de lágrimas silenciosas corrió por mi rostro. La hermana Agnes me encontró allí, cautivada por las páginas. Con infinita paciencia esperó a que hablara. «Mi hijo», susurré finalmente con voz temblorosa. «Nunca sabré qué le pasó, ¿verdad? Nunca lo encontraré». La mujer mayor me tomó las manos entre las suyas con una mirada que transmitía una profunda comprensión. «El futuro está en manos de la providencia, Serafina. Aunque no podemos afirmar que sabemos lo que Él ha planeado, puedo asegurarte que innumerables niños, como tu hijo, encuentran refugio en orfanatos o en hogares de personas que no pueden tener hijos. La esperanza de que Él esté prosperando permanece». Sus palabras se arraigaron en mi alma. En los días que siguieron, mis pensamientos se vieron consumidos por mi hijo perdido, por otros niños como él, separados de sus madres por un destino cruel, y también por niños que reflejaban mi propio pasado, maltratados, ignorados, atrapados en circunstancias de las que no podían escapar. Una tarde reuní mi determinación y solicité una audiencia con la directora. Compartí mis reflexiones, mi creciente aspiración de canalizar mi dolor en acciones en favor de esos niños vulnerables. «Anhelo ayudar a quienes han pasado por lo que yo pasé», declaré, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. «Quiero que sepan que no están solos, que la esperanza permanece, que pueden superar sus dificultades y encontrar consuelo, como yo lo he encontrado aquí». La directora me examinó con una intensidad que parecía penetrar en mi ser, percibiendo más allá de la joven herida que había buscado refugio en la puerta del instituto. Finalmente, una rara sonrisa iluminó su rostro normalmente sereno. «Quizás», sugirió ella. «Por eso la providencia te ha traído hasta nosotros, Serafina, para curar tus propias heridas y, a su vez, facilitar la curación de los demás». En los meses siguientes, con la bendición de la directora, comencé a dedicar varias horas a la semana al hogar infantil supervisado por la orden. El trabajo era a la vez conmovedor y catártico. Cada niño y niña abandonado era un eco de la imagen de mi propio hijo perdido. Cada indicio de maltrato que veía en sus frágiles cuerpos me transportaba de vuelta a la oscuridad de mis propios recuerdos. Cada sonrisa vacilante que conseguía arrancarles, cada pequeño paso adelante que observaba, calmaba las heridas dentro de mí. Apenas había celebrado mi 18 cumpleaños cuando la Madre Superiora Beatrice me hizo una propuesta que cambiaría el curso de mi existencia. Estábamos sentadas en la humilde capilla del orfanato, después de un día agotador, cuidando a los niños, observando la puesta de sol, que pintaba el cielo florentino con tonos naranjas y violetas. «¿Has pensado en unirte a nuestra hermandad, Serafina?», me preguntó con su tono siempre compasivo. «¿Hacer tus votos, dedicar tu vida al Todopoderoso y servir a la humanidad?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero, pensándolo bien, tal vez ya la estaba esperando subconscientemente desde hacía tiempo. Llevaba casi un año viviendo entre esas paredes, participando en las oraciones y rituales diarios, siguiendo la misma rutina que las monjas. Pero comprometerme oficialmente a hacer votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, no estaba segura de ser digna, después de todo lo que me había pasado, todo lo que habían infligido a mi alma. La Madre Beatrice me tomó las manos con firmeza, interrumpiendo mis pensamientos en espiral. «Lo que te hicieron no disminuye tu valor a los ojos de Dios»,
No eres culpable de los pecados cometidos contra ti. Y tal vez sea precisamente a través de tu sufrimiento que tienes tanto que ofrecer a los demás. Pedí tiempo para reflexionar, para rezar sobre esta decisión tan importante. Durante semanas, medité sobre lo que realmente quería en la vida. El orfanato se había convertido en mi refugio, las monjas, mi familia. Cuidar de los niños desatendidos y abandonados daba sentido a mis días, transformando mi dolor personal en algo constructivo. Sin embargo, también había una parte de mí que se aferraba a la posibilidad de encontrar algún día a mi hermano. La parte que se preguntaba si algún día podría tener algo parecido a una familia, una vida más allá de esas paredes, una vida que, a los 18 años, en teoría aún debería estar abierta ante mí. Al final, fue una visita inesperada la que consolidó mi decisión. Una tarde de domingo, una de las novicias me llamó para decirme que un hombre me buscaba en la entrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El miedo familiar se apoderó de mí. ¿Sería uno de sus socios? ¿Por fin me habían encontrado? La madre Beatriz me acompañó a la sala de recepción, donde recibíamos a los visitantes ocasionales. A través de las rejas de hierro que separaban el interior del orfanato del mundo exterior, vi un rostro que no reconocí de inmediato, un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos cansados. ¿Serafina Rossi?, preguntó, y algo en su voz despertó un recuerdo lejano. Soy yo, respondí con cautela. Soy Marco, primo de tu madre. He venido desde muy lejos para encontrarte. Me puse tensa, con la sospecha nublándome la mente. ¿Qué podría querer de mí un pariente lejano al que apenas conozco después de tanto tiempo? Tus familiares siguen buscándote, continuó, confirmando mis peores temores. Vito, especialmente, no está bien de la cabeza. Dice cosas retorcidas que tienes que pagar por lo que hiciste, que sabes demasiado. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. Incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo, todavía querían silenciarme. El terror que creía haber superado volvió con toda su fuerza, paralizándome por dentro. ¿Por qué me estás contando esto?, logré preguntar con la voz poco más que un susurro. El hombre bajó la mirada, como avergonzado. Porque he oído rumores de que estabas aquí y porque sé lo que pasó en esa familia. No todo, pero sí lo suficiente. Siempre lo sospeché, pero nunca hice nada. Llevo esa culpa conmigo. Madre Beatriz me apretó la mano, prestándome su fuerza. Me sentí obligado a venir aquí y avisarle, declaró el mensajero con voz baja y urgente. Han llegado noticias a Iron Ridge de que Darius, su antiguo socio, ha estado haciendo visitas frecuentes. Ha estado preguntando por usted en todos los mercados, en todos los almacenes comerciales. Está reuniendo las piezas y es solo cuestión de tiempo que descubra dónde se encuentra en este rancho. Ha jurado venganza. Si lo encuentra, pretende cobrar. Un silencio denso envolvió la habitación, con la amenaza tácita flotando en el aire. Tardé un momento en recuperar la compostura. Gracias por informarme, respondí con la voz más firme de lo que esperaba. Pero él ya no tiene ningún poder sobre mí. He establecido mi vida aquí, he construido una comunidad y he descubierto mi propósito. Si llega, no me encontrará tan vulnerable como antes. El hombre asintió lentamente, con un destello de admiración en los ojos. Después de que se marchó, Marta, mi amiga más cercana en el rancho, me abrazó con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. Tienes una fuerza que nunca has percibido del todo, Elena, me dijo. Siempre la has tenido. Esa noche tomé una decisión crucial. Si Darius realmente me buscaba,
Este rancho sería el lugar más seguro para mí. Además, deseaba integrarme por completo en esta comunidad que me había rescatado y acogido. Quería dedicar mi vida a ofrecer a los demás lo que ellos me habían dado. A la mañana siguiente me acerqué al propietario del rancho y le pedí que iniciara el proceso formal para convertirme en miembro de pleno derecho de la comunidad rural. El camino hasta llegar allí sería largo, un periodo de prueba, aprender las prácticas del rancho y, finalmente, hacer el juramento de compromiso. Pero estaba decidida a transformarme por completo, de la niña asustada y maltratada que había llegado en busca de refugio, en una mujer fuerte y capaz, dedicada a proteger a los vulnerables. Nunca supe si Darius llegó a encontrarme. Quizá se rindió o quizá el entorno protector del rancho lo disuadió. Lo que sí sé es que, poco a poco, el miedo que le tenía a él y a los hombres con los que se codiaba fue desapareciendo, sustituido por la convicción de que había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. En 1888, a los 19 años, hice mi juramento inicial y me convertí oficialmente en miembro del rancho Iron Ridge. Elegí un nuevo nombre, Elizabeth, en honor a mi madre. Era mi forma de honrar su memoria y de vivir de acuerdo con los valores que ella me había inculcado. Los años siguientes estuvieron llenos de crecimiento, aprendizaje y servicio. Seguí trabajando en el rancho, ahora con mayores responsabilidades. Estudié zootecnia, aprendí técnicas veterinarias y perfeccioné mis habilidades en la protección del ganado. Quería comprender mejor a los animales que cuidábamos para poder protegerlos. A los 23 años, en 1892, hice mi juramento perpetuo, dedicándome definitivamente a esa vida. La joven aterrorizada que tropezó en el rancho, herida y al borde de la muerte, era ahora una mujer serena y decidida, comprometida a marcar la diferencia en el mundo a través de su trabajo con las criaturas más vulnerables. Y así, queridos míos, superé ese infierno personal. No solo sobreviví, sino que descubrí un propósito, una misión. El dolor no ha desaparecido por completo. Algunas noches todavía me despiertan pesadillas. Ciertos recuerdos todavía me dan escalofríos. Pero he aprendido a convivir con ellos, a canalizarlos hacia mi trabajo, hacia mi compromiso con los animales que, como yo en otro tiempo, necesitan desesperadamente a alguien que crea en ellos, que los proteja, que les demuestre que hay esperanza más allá del sufrimiento. Y mi madre, Elizabeth. Su recuerdo sigue siendo mi estrella guía, la inspiración detrás de cada acto de compasión y protección que realizo. Nunca localicé a mi hijo desaparecido. Sin embargo, en cada alumno con dificultades al que oriento, en cada destello de comprensión que despierto en sus mentes jóvenes y perturbadas, vislumbro un fragmento de él. Eso es suficiente. Eso me llena. Los años que siguieron a mi compromiso con la enseñanza fueron un periodo de profunda evolución. El cambio en el panorama social de finales de la década de 2010 influyó tanto en el país como en el mundo educativo. Dentro de las paredes de Northwood High, yo, el señor David Thompson, también estaba cambiando. Ya no era el recién graduado inseguro y sin rumbo, sino David Thompson, un profesor motivado por un propósito, por una vocación. Trabajar con jóvenes en situación de riesgo se convirtió en mi vida. Cada alumno que entraba en mi clase traía consigo una historia única de dificultades. Algunos luchaban contra la pobreza, otros se enfrentaban al abandono y otros luchaban con el peso de hogares rotos. En cada uno de ellos reconocía una parte de mí mismo, un reflejo de mi propia infancia difícil. Sin embargo, también veía potencial,
futuros que podían ser más brillantes que el mío en su día. En 2018, a los 32 años, fui nombrado director del programa de mentores de la escuela. El director reconoció en mí no solo dedicación, sino también una notable capacidad para conectar con alumnos que otros consideraban inaccesibles o problemáticos. Los entendía como pocos. Conocía el lenguaje no verbal del trauma, los comportamientos que enmascaraban gritos de ayuda, la cautela que servía como protección contra más dolor. Los niños sienten que tú ya has pasado por lo que ellos están pasando, me dijo una vez la señora Evans, mi mentora y colega más cercana. Ven en ti a alguien que realmente los entiende. Bajo mi liderazgo, introdujimos reformas significativas en el programa. Abandonamos las medidas disciplinarias punitivas que, aunque bien intencionadas, a menudo traumatizaban de nuevo a los alumnos vulnerables. Incorporamos actividades más creativas, oportunidades de autoexpresión y opciones que fomentaban la autonomía. Trajimos asistentes sociales y consejeros, recursos innovadores en una época en la que rara vez se discutían los efectos a largo plazo de las adversidades en la infancia. Los resultados fueron evidentes. Los alumnos que llegaban retraídos, rebeldes o completamente cerrados comenzaron a prosperar. No fue instantáneo ni sin contratiempos. La curación, como sabía por experiencia propia, nunca es una línea recta. Pero hubo progreso, había esperanza. Hacia 2020, nuestro programa comenzó a ganar reconocimiento más allá del distrito. Recibimos visitas de educadores, representantes de otras escuelas e incluso autoridades gubernamentales interesadas en nuestro enfoque. Fue un momento de expansión. Más estudiantes, más personal, más financiación. Con el crecimiento llegaron nuevos retos. La burocracia, la política y las exigencias de los donantes no siempre coincidían con lo que creíamos que era mejor para nuestros niños. Hubo momentos en los que me sentía abrumado, cuando la simplicidad de mi misión parecía perderse entre el papeleo y las reuniones. En esos momentos, encontré consuelo en la biblioteca de la escuela. Allí, en medio del silencio y los libros, volví a conectar con el propósito que me atrajo a este trabajo. Reflexioné no solo sobre los alumnos a mi cargo, sino también sobre el niño que había sido, sobre los padres que me decepcionaron, sobre el abandono, sobre los tiempos oscuros y turbulentos. Me di cuenta de que llevar el resentimiento era una carga que solo me hacía daño. Fue en una de esas tardes reflexivas de 2022 cuando recibí una llamada inesperada. Uno de los alumnos auxiliares se acercó a mí y me dijo que había alguien esperando para verme en la oficina. Incluso después de todo ese tiempo, mi corazón seguía latiendo con fuerza en esos momentos. El miedo a que esos recuerdos dolorosos me hubieran alcanzado nunca desapareció por completo. Pero, ¿quién estaría esperándome? Eleanor, una terapeuta de unos 40 años, vio entrar en su consulta a una mujer bien vestida y con aspecto preocupado. La mujer se presentó como Vivian Holloway, orientadora de un internado en el interior del estado de Nueva York. Hemos viajado desde muy lejos para observar sus métodos, doctora Eleanor, explicó, acompañada por dos colegas. Su trabajo aquí es realmente innovador. Eleanor se sorprendió. Aunque valoraba su trabajo, innovador le parecía exagerado. Simplemente se esforzaban por tratar a adolescentes problemáticos con la empatía y la consideración que se merecían. La discusión que siguió fue extensa y perspicaz. Vivian explicó que muchas escuelas privadas estaban tratando de reformar sus enfoques disciplinarios, alejándose de medidas punitivas obsoletas.
Esperaban aprender de Eleanor, comprender e implementar sus métodos. «Tienes un talento poco común», dijo Vivian al final de la visita. «Pareces capaz de ver más allá de los comportamientos superficiales, de reconocer el dolor subyacente en estos niños». «No es un talento», respondió Eleanor con la voz ligeramente entrecortada. «Es experiencia». Algo en su tono de voz delataba una historia más profunda, ya que Vivian la estudiaba con una comprensión que trascendía las palabras. «A veces», dijo Vivian suavemente, «la cura más profunda surge de las heridas más profundas». Ese encuentro marcó el comienzo de un nuevo capítulo. En los años siguientes, Eleanor comenzó a visitar otras escuelas, a participar en conferencias educativas y a impartir talleres para profesionales que trabajaban con jóvenes en situación de riesgo. Siempre se aseguraba de cumplir con sus obligaciones en la clínica, pero su trabajo se expandió más allá de sus paredes. El final de la década de 1990 vio un cambio en la filosofía educativa. Las iniciativas federales y estatales se centraron en programas preventivos de salud mental en las escuelas, lo que se tradujo en más recursos para los alumnos con problemas. Eleanor se encontró inesperadamente en una posición en la que podía influir en esos cambios, compartiendo las ideas que había obtenido en sus propias luchas y experiencias diarias con adolescentes traumatizados. Fue un periodo de crecimiento y expansión. La clínica se convirtió en un modelo reconocido a nivel nacional. Eleanor, que había tenido dificultades académicas en su juventud, ahora escribía artículos para revistas especializadas, daba conferencias y formaba equipos. Nunca perdió de vista su objetivo principal: los adolescentes como individuos, cada uno con una historia única, necesidades específicas y un potencial sin explotar. En 1999 ocurrió un acontecimiento que alteró profundamente el equilibrio que Eleanor acababa de encontrar. Al regresar de una conferencia sobre orientación juvenil en Boston, vio un rostro familiar en la terminal de autobuses de Albany. Era un rostro envejecido, marcado por el tiempo y probablemente por las dificultades, pero que ella reconoció al instante. Gregory, su primo mayor. Él era el líder de sus agresores en la infancia. Estaba parado a pocos metros de distancia. No la vio. Ella vestía ropa profesional que él probablemente nunca imaginó que ella usaría. Eleanor se quedó paralizada, observándolo desde la distancia. Parecía más bajo de lo que ella recordaba, más vulnerable. Su ropa estaba gastada y parecía un poco desaliñado. Claramente, la vida no había sido amable con él. Por un momento, pensó en acercarse a él, revelarle su identidad, confrontarlo con el dolor que le había causado y con la persona en la que se había convertido a pesar de sus acciones y no por culpa de ellas. Pero entonces él se dio la vuelta y ella vio sus ojos, los mismos ojos que le habían infundido terror durante tantos años, y en ellos no vio arrepentimiento ni remordimiento. Solo vio el mismo vacío de siempre, lo dejó marchar sin rebelarse, no por miedo. Sorprendentemente, se dio cuenta de que ya no tenía miedo, había renunciado a cualquier intento de encontrarlo, aceptando que el enfrentamiento no reescribiría el pasado. Mi infancia no volvería, los niños por los que lloraba no volverían, y las viejas heridas no desaparecerían simplemente. La experiencia me había enseñado que algunas personas permanecen ciegas a sus propias transgresiones, perpetuamente inmutables. Sin embargo, aquel fugaz encuentro despertó recuerdos y emociones que creía enterrados hacía mucho tiempo. Las semanas siguientes
estuvieron plagadas de pesadillas recurrentes. Me despertaba sudando y temblando, a veces gritando, reviviendo los horrores del pasado. Beatriz, ahora anciana, pero aún mi consejera más fiel, se dio cuenta de mi sufrimiento. «¿Qué te preocupa, querida?», me preguntó una noche al encontrarme en el jardín al amanecer, tratando de calmar mis nervios a la luz de la mañana. Le confié mi encuentro con Alistair, cómo ese destello momentáneo había reabierto heridas que creía curadas. Y entonces, sorprendiéndome incluso a mí misma, revelé algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Una parte de mí todavía lo buscaba, a Peter Riley, mi hijo. En cada nuevo niño que llegaba al orfanato, en cada joven que veía en la calle, que podría tener la edad que él tendría, todavía lo buscaba. Beatriz me tomó suavemente de las manos, con los ojos llenos de compasión. «Es natural, Eleanor. Él es parte de ti, siempre lo será. Pero recuerda que has sido madre de cientos de niños a lo largo de estos años. No solo alguien que les proporciona comida y refugio, sino alguien que comprende, que cura, que remodela vidas». Sus palabras me reconfortaron, como siempre, pero también plantaron la semilla de una idea que florecería en los años siguientes. La idea de que tal vez, solo tal vez, podría intentar descubrir qué le había sucedido a mi hijo. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, Canadá estaba experimentando cambios significativos en el ámbito de la asistencia social. La ley de adopción de 1995 estaba siendo revisada, dando aún más énfasis a los derechos de los niños y a la preservación cultural. Mi trabajo se amplió para incluir la formación sobre estas nuevas directrices y el asesoramiento a agencias que se estaban adaptando a los nuevos protocolos. Esta mayor visibilidad también me proporcionó un mayor acceso a recursos y figuras influyentes. En 2015, durante una conferencia en Ottawa, conocí a una abogada especializada en casos de adopción que se sintió intrigada por mi historia. Le conté cómo el hogar de acogida Maplewood se había transformado en un centro de atención especializada en traumas. Tras varias conversaciones, reuní el valor para contarle sobre Peter Riley, sobre cómo mi expareja se lo había llevado cuando solo tenía 6 meses. Le pregunté si había alguna posibilidad, después de tantos años, de descubrir qué había sido de él. La abogada se mostró comprensiva, pero realista. Después de casi 15 años, sin documentación formal, sería extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que los acuerdos informales de custodia no eran infrecuentes en aquella época. A menudo se entregaba a los niños sin ningún documento oficial. Asentí con la cabeza, ya esperando esa respuesta. Pero ella continuó. «Sin embargo, podemos intentarlo. Si tiene algún detalle, fecha aproximada, lugar, nombres, puedo solicitar una búsqueda en los registros históricos». Y así, a los 47 años, me embarqué en una búsqueda que parecía imposible. Proporcioné la información que tenía, la fecha aproximada de nacimiento de Peter Riley, el hecho de que mi expareja probablemente lo había llevado a Montreal o a una ciudad cercana y su nombre completo. Sabía que era muy poco, y las posibilidades de encontrar cualquier información después de tanto tiempo eran mínimas. Pasaron los meses sin noticias. La vida continuó. El trabajo en el hogar de acogida, los viajes a conferencias, el ritmo diario de cuidar a niños que necesitaban un refugio seguro. Confiaba en mis rituales arraigados, esas meditaciones al amanecer que anclaban mi espíritu, una práctica casi olvidada en el torbellino. Entonces llegó la citación, una carta certificada del Tribunal de Familia.
Con dedos temblorosos la rasgué, con el pulso latiendo frenéticamente contra las costillas. El mensaje, aunque redactado con compasión, se hacía eco de la verdad que sospechaba desde hacía tiempo. No había ningún registro oficial. No había documentación de ningún niño que correspondiera a la descripción de Elijah, nacido en esa fecha, que hubiera entrado en el sistema de acogida o fuera dado en adopción en este distrito. Si Elijah estaba vivo, y yo rezaba con fervor inquebrantable cada mañana para que así fuera. Su destino seguía siendo un enigma, un misterio, tal vez destinado a permanecer sin resolver. El juez concluyó con palabras destinadas a tranquilizar. Sus esfuerzos han transformado la vida de innumerables jóvenes. Quizás esa sea la verdadera vocación que ha surgido de su pérdida. No recuperar a un hijo, sino elevar a multitudes. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había gratitud mezclada en ellas, gratitud por haber sobrevivido, por haber descubierto un propósito, por los innumerables niños a los que había ayudado a lo largo de los años. Y se instaló una silenciosa aceptación, reconociendo que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta en esta vida, que algunos círculos pueden permanecer incompletos. El comienzo de la década de 2000 trajo consigo transiciones, tanto personales como nacionales. Nuestra humilde casa de recuperación floreció y se convirtió en un refugio integral para jóvenes, ofreciendo no solo un refugio para adolescentes desatendidos, sino también asesoramiento para familias en crisis, iniciativas para prevenir la separación familiar y formación para futuros padres adoptivos. En 2007, a los 42 años, recibí una invitación inesperada: participar en el Grupo de Trabajo Estatal para el Bienestar Infantil. Yo, que había comenzado mi vida como fugitivo en las violentas calles de Chicago, me veía ayudando a dar forma a políticas destinadas a proteger a otros niños de dificultades similares. En ese momento sentí una necesidad creciente de compartir mi historia con más personas. No todos los detalles, algunas heridas eran demasiado profundas, demasiado íntimas, pero la esencia del viaje, el ascenso de la desesperación, la construcción de un significado a través del sufrimiento. Empecé a aceptar conferencias, no solo sobre psicología adolescente, sino sobre resiliencia, recuperación y cómo construir algo sustancial a partir de los golpes más devastadores de la vida. Deberías escribir un libro de memorias, insistió un joven asistente social después de una de esas conferencias. Tus experiencias podrían conmover a mucha gente. La idea me aterrorizó al principio. Inmortalizar esos recuerdos en papel, exponerme de una forma tan vulnerable. Pero cuanto más lo pensaba, más comprendía el potencial de llegar a personas que tal vez nunca participarían en mis seminarios, que tal vez nunca encontrarían el camino a nuestro centro. Empecé a escribir en 2009, a los 44 años. Fue un proceso arduo. Muchas noches tuve que parar, abrumada por los recuerdos que resurgían. Otras veces, las palabras brotaban como un río represado que finalmente se liberaba. La señora Eleanor, ahora frágil pero aún perspicaz, fue mi primera lectora, mi defensora más acérrima. El libro, titulado Finding My Voice, Encontrando mi voz, se publicó en 2011. No alcanzó el estatus de bestseller nacional, pero resonó entre su público objetivo: profesionales de la asistencia social, supervivientes de traumas en busca de consuelo, personas interesadas en una historia de superación personal. La década siguiente transcurrió con su cuota de alegrías y tribulaciones.
El centro siguió prosperando y adaptándose. Envejecí, como todos los mortales, pero mantuve mi pasión por nuestra misión. La señora Eleanor falleció en 2015 a los 98 años, una pérdida profunda, ya que había sido mi luz guía, llevándome de la oscuridad a la curación. En 2020, a los 55 años, enfrenté mi propia crisis de salud, un problema cardíaco que requirió cirugía y una recuperación difícil. La enfermedad llegó sin ser invitada, una exigencia severa para que desacelerara, para que aceptara ayuda en lugar de ofrecerla perpetuamente. Sin embargo, paradójicamente, se convirtió en un período de profunda introspección, una oportunidad para reconocer con gratitud el tapiz de mi vida, las innumerables almas jóvenes que me esforcé por elevar. Luché por salir del abismo y, finalmente, retomé mi carrera, aunque a un ritmo más moderado. Pasé a desempeñar la función de mentor, orientando a la próxima generación de personas compasivas que ahora estaban al frente de la organización. Seguí dando conferencias ocasionalmente, escribiendo artículos y transmitiendo la sabiduría adquirida a lo largo de décadas dedicadas a la causa. Entonces, en 2015, recibí un premio que nunca me atreví a soñar: el Premio Nacional Humanitario, otorgado por el gobierno federal en reconocimiento a mis contribuciones al bienestar de los niños. La ceremonia en Washington, D.C. fue una oleada de emociones, rodeado de estimados colegas y antiguos residentes del refugio para jóvenes, ahora adultos prósperos, algunos con sus propias familias. Al recibir el premio, mi mente recorrió el largo y sinuoso camino que me había llevado hasta allí. La niña asustada en un hogar de acogida, cambiando constantemente de casa en busca de estabilidad. La asistente social recién graduada, decidida a marcar la diferencia. La defensora experimentada, luchando incansablemente por cambios en las políticas. Innumerables versiones de mí misma, cada una evolución, una transformación. Hoy, a mis 78 años, reflexiono con una mezcla de melancolía y profunda gratitud. Melancolía por las injusticias que no se pueden deshacer, por las preguntas que permanecerán para siempre sin respuesta. Gratitud por la gratificante existencia que he logrado construir, a pesar de las adversidades. Por el impacto positivo que he sido capaz de causar. Por los niños a los que he tenido la suerte de apoyar. Todavía pienso en el joven Timothy todos los días. Ahora tendría unos 40 años. ¿Seguirá vivo? ¿Habrá conocido la felicidad? ¿Tendrá una familia, quizá hijos o incluso nietos? Probablemente nunca tendré las respuestas. Pero he aprendido a convivir con esta incertidumbre, a transformarla en fuerza, a perseverar en mi misión mientras mi vitalidad me lo permita. Y es por eso, queridos amigos, que estoy aquí hoy, compartiendo el viaje de mi vida con ustedes, para que puedan reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre resurge. Que, a pesar de las heridas más profundas, la curación es posible. Que, independientemente de las pérdidas que suframos, aún podemos descubrir un propósito. Aún podemos tener un impacto transformador en la vida de otras personas. Si mi historia te ha llegado, te animo a que le des al botón me gusta y te suscribas a este canal. Cada suscripción, cada me gusta, me ayuda a seguir compartiendo historias como la mía, llegando a personas que pueden necesitar escuchar que sí, que es posible superar las tormentas más violentas que nos depara la vida. Y si te apetece participar en este diálogo, por favor, deja un comentario indicando tu ubicación. Me gusta conocer los diferentes lugares desde los que se conecta la comunidad.
Me da una sensación de interconexión durante este proceso de compartir mi vida con todos vosotros. La vida es un viaje que ofrece muchos caminos. Queridos míos, no siempre podemos dictar lo que sucede en nuestras vidas, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. ¿Cómo transformamos nuestras experiencias? ¿Cómo aprovechamos nuestro dolor para promover el crecimiento y ayudar a los demás? Eso es liberación genuina, sanación auténtica. No se trata de borrar las cicatrices, sino de transformarlas en puentes que nos conectan con otros corazones heridos. Un cálido abrazo de este mentor que ha comprendido, a través de una experiencia duramente ganada, que nuestra mayor fortaleza a menudo surge precisamente en los momentos en que creemos que ya no nos queda ninguna.